Buenas tardes. Hoy quiero referirme a una situación que se está dando en Argentina, ¿no? Respecto de las empresas públicas. Una de ellas es AISA, ¿no? Que es la empresa que provee de agua, ¿no? La población de Capital Federal y el área metropolitana, creo que es. Toda el área metropolitana. La capital y la zona suburbana, tengo entendido. Voy a comenzar leyendo un artículo sobre un escándalo que surgió en AISA y luego, bueno, algunos más, si puedo comentar, todo relacionado con el tema de la corrupción que se manifestó en esa empresa. Y la idea de esta charla es poder contribuir a que hagamos en Argentina las cosas mejor, ¿no? Que seamos más honestos, ¿sí? Que seamos muy honestos, para que el país funcione de maravillas. Si no, siempre vamos a ser un país que no respeta las normas, que se perjudica a sí mismo con la deshonestidad. De los funcionarios, de los políticos y también podríamos decir de algunos jueces también, ¿no? De legisladores. Esto es una, no sé si decirlo, una súplica de trabajo honesto lo que hago ahora. No sé cómo decirlo, quiero un país más honesto. Y este ejemplo que voy a ver ahora de corrupción es realmente patético, ¿no? Muestra que Argentina quizás, no sé si somos quizás más corruptos que otros países. Pero bueno, esto es para que tratemos de mejorar, no con ánimo de criticar, con ánimo de juzgar, no, simplemente para que mejoremos en todo, ¿no? Que estudiemos más, que trabajemos mejor y mucho, y que estudiemos también mejor y mucho, ¿sí? Los temas del país. Bueno, comienzo con un artículo del sitio de internet Jornada Online. ¿De cuándo es la fecha? Bueno, no tengo acá la fecha, no sé qué raro. Después si veo lo comento, pero este artículo dice lo siguiente. La administración de Malena Galmarini en AISA, que fue la presidenta de AISA si no me equivoco, durante el gobierno de Alberto Fernández, ¿sí? Y esta situación se conoció quizá de corrupción en el año 2023. Y hay varios funcionarios implicados. Acá es un problema bueno, no tantos, no, simplemente unos pocos políticos argentinos que aprovecharon la empresa para su beneficio personal y en desmedro, ¿no? Y en perjuicio de los ciudadanos argentinos que pagamos los servicios de la empresa, y que pagamos los impuestos y que estamos cansados de que nos cobren de más, estamos cansados de que haya tanto curro, ¿no? Curro del malo, ¿es cierto? Digo, de los peores curros que puede haber, que es quedarse con mucho dinero en una empresa. Bueno, leo. Malena Galmarini, presidenta de la administración de
la empresa AISA, está señalada por utilizar fondos públicos como plataforma política para el Frente Renovador, por utilizar fondos públicos como plataforma política para el Frente Renovador. El Frente Renovador sabemos que es un partido político, del cual el titular, si no me equivoco, es Sergio Massa, que es el esposo de Mariana Galmarini. Vehículos inflados en el precio, inmuebles costosos y eventos deportivos, entre otras irregularidades, ¿no?, se encontraron en la empresa. El gobierno denunció que lo que calificó como un manejo irresponsable y excesivo de fondos de la empresa estatal AISA. Irresponsable y excesivo. Durante la gestión de Mariana Galmarini. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, los gastos superaron los 4.800 millones de dólares. Los gastos, dice acá, claro, yo pensé que era el dinero con el que se quedaron los funcionarios, pero es el gasto que hicieron, ¿no? 4.800 millones de dólares. Pero ahora vamos a ver si, con el transcurrir de la lectura, que hubo muchos millones que desaparecieron de esos 4.800 millones, muchísimos. Los gastos superaron los 4.800 millones de dólares y gran parte de esos recursos se habrían destinado, escucha bien, a financiar la campaña presidencial del ex candidato Sergio Massa, en lugar de mejorar la infraestructura y los servicios públicos de agua y saneamiento. Adorni fue contundente en su denuncia. Lejos de brindar un servicio de calidad, AISA se convirtió en una plataforma de campaña para los funcionarios de turno, declaró en la habitual conferencia de prensa. Entre los gastos más polémicos mencionó la adquisición de un edificio en la calle Tucumán por 31.600.000 dólares, seguido de reparaciones por un valor de 9.600.000 dólares. Obras que, según el gobierno, nunca fueron finalizadas. Y lo más irónico, dice, es que en el edificio había algunos pisos que estaban destinados a la presidencia, eran exclusivamente para la presidencia de AISA. Oye, carísimo todo, ¿no? Pero no lo construyeron del todo, parece que se quedaron con mucha plata y no sabemos qué pasó con la plata, ¿no? Después, una de las revelaciones más impactantes fue la compra de 613 camionetas Renault Kangoo por un valor total de 25.700.000 dólares en septiembre de 2023. Lo que se traduce en 42.000 dólares por cada vehículo, una cifra que triplicaba el valor real. Es decir, el valor real se debía ser entonces en 14.000 dólares, lo que costaban en aquel entonces, en 2023, esos vehículos, cada uno. Destacó que la empresa disponía de más, además, ¿no?, de más de 1.200 vehículos asignados a personal que no tenía relación con tareas operativas. ¿Qué quiere decir? Que eran empleados que le llaman el auto o que se lo regalaban, entonces que compró el auto para regalárselo a los empleados prácticamente. Uno puede decir eso porque es asignados a personal que no tenían relación con tareas operativas, lo que incrementó innecesariamente los costos. Asimismo, en el área de comunicación de AISA, destinaba recursos públicos a promocionar a dirigentes políticos del Frente Renovador. Este desvío de fondos fue calificado por Adorni como parte de la Argentina del pasado, donde la política se servía del dinero de los contribuyentes en lugar de servir a los propios contribuyentes. Bueno, yo comparto lo que dice el hombre, ¿no? No obstante, te puedo decir que estos casos de corrupción como el que se daba acá en AISA, yo no sé, no recuerdo haber leído desde que tengo 16 años
porque siempre leí los diarios, ¿sí? Desde adolescente. Por supuesto que no prestaba tanta atención a estas cosas, pero yo leía el diario bien y no me encontraba con títulos como este y titulares como este, no. Como otro, por ejemplo, el siguiente, que te voy a decir ahora, lo voy a leer bien. Mientras el agua aumenta, porque le cobraban, mandaron aumentos increíbles sobre el agua, más del 200%. En la era Milei, te digo, en la era del señor Adorni, que es funcionario del gobierno de Javier Milei. Mientras el agua aumenta, los directores de AISA cobran más de 76 millones de pesos argentinos por mes. Más de 76 millones de pesos argentinos por mes, los directores, que ya no son Mariana Galmarini, que ya había renunciado. Estos son funcionarios del año pasado, que en el año pasado cobraban ese salario. O no sé si lo siguen cobrando, porque dicen que el presidente de la empresa actual de hoy, renunció a esos salarios, ¿no? Pero ya lo vamos a comentar adelante. Y además, bueno, como digo, no creo que en Argentina haya habido tanta corrupción como la que hubo en este siglo XXI, ¿sabes? Por supuesto que siempre hubo corrupción y hubo curros y demás, y se podía controlar todo eso, pero lo de ahora ya es demasiado, ¿sabes? Lo que está sucediendo con esos últimos gobiernos, ya de la época del año 2000, es bravo, ¿no? Bueno, dice, inversiones direccionadas y eventos cuestionados. Uno de los puntos más polémicos fue el direccionamiento de recursos hacia los distritos de Tigre y Malvinas Argentinas, que concentraron el 25% del total de las obras financiadas por AISA, lo que equivale a más de 200 millones de dólares. 200 millones de dólares, el 25% del gasto total de AISA lo enfocó en Tigre y Malvinas Argentinas. ¿Sí? ¿Y fue para qué? Para favorecer los intereses de Sergio Massa, porque él fue intendente de Tigre, que es la zona donde él vivía, creo que también, y su círculo cercano, para favorecer los intereses de Sergio Massa y su círculo cercano, en la zona de Tigre. El funcionario también denunció que AISA financió eventos deportivos y sociales como el triatlón Ironman y el torneo de tenis ATP Challenger de Tigre también. Además de los carnavales en San Fernando. En estos eventos, camiones cisterna y personal de la empresa habrían sido desviados de sus funciones para colaborar con los festejos. Otra denuncia es que, bueno, esos camiones fueron utilizados para repartir agua en barrios que no estaban conectados al sistema de AISA, que no tenían que cubrir los AISA con sus servicios. Y eso lo calificó, ¿no?, como un favor político, más que una actividad de la empresa normal y cotidiana. El servicio costó al menos 6.8 millones de dólares, lo cual fue discontinuado por la actual gestión. Con respecto a los inmuebles de la empresa, a pesar de contar con propiedades propias en la zona de concesión, AISA alquilaba oficinas comerciales, lo que representaba un gasto anual de más de $680.000, que no necesitaba. Según la nueva administración, ya se rescindieron 10 de esos contratos de alquiler y se espera terminar con el resto en los próximos meses. Con el ingeniero Alejo Maxit, que es el presidente actual de la empresa, AISA se encuentra en un proceso de revisión y auditoría interna para desactivar lo que el gobierno considera un festival de gastos innecesarios.
Ahora bien, te hago un pequeño paréntesis. Vos sabés que el señor Alejo Maxit no quiso cobrar el salario que otros directores cobran de 76 millones de pesos argentinos. Pero bueno, un poquito de más responsabilidad pudo haber tenido en el sentido bueno, no sé si renunciar a la empresa, habida cuenta de que tan escandalosos son esos salarios, que equivalen nada menos, cada salario de esos que están cobrando a algo así como 254, en ese momento, ¿no? 254 jubilaciones mínimas de 300.000 pesos, que aún así los 300.000 pesos era un valor propuesto por las cámaras legislativas, y el señor presidente Milei vetó ese aumento. O sea, era menos. O sea, en ese momento eran más de 254 jubilaciones mínimas las que cobraban y siguen cobrando, tengo entendido, cada uno de esos directores. Por lo menos acá no está, digamos. Bueno, sí, es probable que a esta altura del partido ya hayan dejado de cobrar ese dinero, ¿no? Pero fíjate que es demasiado, ¿no? Es demasiado. Y dice, la denuncia semejante, ¿no? A esta, no solo afecta a la imagen de la ex directora Malena Galmarini, sino también al Frente Renovador, el partido político de Sergio Massa, cuyo nombre aparece en repetidas ocasiones, ¿no?, relacionado con las decisiones más controvertidas de la gestión anterior de AISA. Y bueno, ahora continúo con el artículo que habla de los salarios. El monto mensual por 3 directivos de la empresa corresponde a 254 jubilaciones mínimas, de las que Milei vetó esta semana. El presidente vetó una jubilación de 300.000 pesos porque quería que sea menor. Increíble, por más baja que sea, no permitió un miserable aumento, ¿no? No lo permitió. En cambio no dijo nada de 76 millones de pesos que ganamos por mes. Esto jamás lo escuchamos muchos argentinos, ni lo hubiéramos soñado. ¿Sabes? Para Argentina, 76 millones de pesos. Y yo me pregunto si 76 millones de pesos, que equivalen no sé si equivalen a como 70 millones de dólares, no, 70.000 dólares, es aproximadamente 70.000 dólares, o suponete 65.000 dólares como mínimo. ¿Quién gana 65.000 dólares? No, porque espera, no, esto es increíble, sí. Porque 1.000.000 de pesos son 1.000 dólares, ¿sí? Aproximadamente, supongamos que sean 800 dólares, por 76. Ya no sé si hay presidentes en el mundo que ganan este dinero, o funcionarios importantes, los más importantes funcionarios del Estado. Y esto es una empresa estatal, tengamos en cuenta, que el 90% del Estado y un 10% que digamos en acciones de las cuales participa el personal, ¿no?, de la empresa, que se suscribe o algo así a las acciones, ¿no? Es decir, es 90% estatal, ¿sí? Y de todos modos, privada, estatal, no tiene gollete, ¿no? Como digo a veces, 76 millones de pesos mensuales. Y esto surgió porque en los 76 millones, porque le hicieron una consulta el jefe de gobierno tuvo que dar cuenta ante los legisladores, y los legisladores entonces le hacían preguntas. Y entre tantas preguntas que le hicieron, una fue cuánto ganan los directivos de AISA. Y cuando dijo esto, bueno,
consideraron que era escandalosa, ¿no?, la respuesta que dio, teniendo en cuenta que es una sociedad de sueldos deprimidos la República Argentina. Es una sociedad de pueblos de sueldos deprimidos y al que cada vez le cuesta más llegar a fin de mes a mucha gente, ¿no? Porque hay algunos que llegan muy bien a fin de mes. Una buena parte de los argentinos llegan estupendamente bien, lo cual no está mal, no está nada mal. Pero duele saber que muchos argentinos tienen dificultades, ¿no?, que antes no tuvimos nunca en Argentina tantas dificultades los argentinos. Las que tenemos ahora no. Entonces, acá te muestra cómo Javier Milei, porque ya estás viendo quizás, ¿no?, si me parece que me comprendiste un poquito de lo que si deducís más o menos lo mismo que deduzco yo y mucha gente, que este gobierno no se preocupa por los que ganan muchísimo dinero y al mismo tiempo está como esquilmando a los pobres, más de lo que están. Bien. Esto se da, dice, en un contexto en el que las tarifas de agua crecen al punto de tener un peso cada vez mayor en la canasta de los gastos de los hogares argentinos. Sí, ocupan una proporción cada vez más grande. Con Javier Milei, te digo, ya este suceso se había dado en el gobierno de Mauricio Macri, que apenas empezó a gobernar, al poco tiempo aumentó muchísimo las tarifas, pero muchísimo. Pero este hombre, sí, muchísimo la aumentó, pero ¿sabes qué? Este hombre fue peor todavía, e hizo, quizás concretó este hombre, Javier Milei, lo que alguna vez dijo Mauricio Macri, cuando dejó de gobernar, terminó esos 4 años que gobernó y después cambió el gobierno, y le preguntaban, hablando así respecto de por qué le fue mal el gobierno, y decía que todas esas medidas de ajuste que aplicó, ¿no?, equivocadas, según la mayoría de los argentinos, esa batería de ajustes, tenía que hacerlas de una manera más rápida, todas juntas, más rápido todavía. Tenía que hacer lo mismo, pero más rápido. Y esto es lo que está haciendo Javier, está haciendo el mismo desastre, pero más rápido. ¿Entendés? Porque consideramos mucho que es un desastre. Bien. Y acá justamente está explicado que, bueno, por otra parte, ¿viste?, es tan desopilante todo es desopilante lo que sucede con la empresa, porque ahora parece que se proponen privatizar la empresa. Entonces, pero justamente, ahora voy a leerte, voy a quitar por acá un párrafo en el que dice que, ¿qué quieren hacer antes de privatizarla? Hacerla más eficiente, ¿sí?, que trabaje bien, así aumenta el valor de la empresa. Pero ¿cómo? Si el gobierno puede hacerla más eficiente y en poco tiempo, entonces, ¿por qué la quieren privatizar? Porque es una ideología que tienen, a veces no, esto podría deberse a que quieren aplicar el principio de subsidiariedad. El Estado Nacional no tiene por qué hacer o prestar los servicios que una empresa privada puede prestar, pero hay empresas públicas que tienen mucho sentido, ¿sabes? Pero aún así, si fuera que es probable que sea conveniente y que conviene estudiar el tema, pues estudiémoslo bien, no hagamos todo tan apresurado como se hacen en Argentina las cosas. En una ocasión privatizaron aerolíneas argentinas y eso dio ocasión a que se pierda infinito dinero en juicios y en malos negocios que hicieron con la venta de aerolíneas argentinas. Y la empresa de aerolíneas la privatizaron, la dejaron de privatizar, la quieren privatizar nuevamente, aparentemente, no sé. Pero
pensemos mejor las cosas, debatámoslo mejor, opongámonos a los cambios que quieran hacer rápido y sin pensarnos mucho, ¿no? Por el solo hecho que la ideología me dice que tengo que dar libertad, la mayor libertad posible a los empresarios, ¿sí? Y privatizar todo lo que pueda porque es mejor para un Estado liberal como el que quieren instalar ellos. Bueno, no nos apuremos, ¿no? Tengamos en cuenta también que hay empresas, en muchos países del mundo, hay algunas actividades que están subsidiadas, empresas del tipo de agua, del servicio de gas, hay muchas empresas que están subsidiadas por el gobierno y no tienen ningún problema en subsidiarlas. Y es mejor que privatizarlas después de todo, ¿sabes? Bueno, es un tema que yo también me propongo estudiarlo, si puedo. Pero por poco que me puse a averiguar acá, encontré un desastre infernal, ¿viste? Bueno, entre otras cosas, como te digo, quieren privatizarla, están en un proceso de privatización, están avisando en la boleta que le mandan a los que, no sé si en la boleta, pero en internet, en la página de se le avisan a los clientes. Ojalá que eso no lo concreten, ¿viste? Ojalá que no lo concreten. Porque no se piensan bien acá las medidas económicas, al parecer. No se piensan mucho para nada. Y estamos viendo cómo la Argentina está dejando de tener plena soberanía sobre muchos aspectos de su país, ¿no? Se produjeron, dice, a ver. Bueno, hubo 200 despidos o no renovaciones de contratos. Y dice, sostienen que antes de privatizarlas, como te dije antes creo, y para que tengan atractivo para quienes están dispuestos a invertir en ellas, primero se debe mejorarlas y hacerlas más eficientes. Fíjate, ahora si quieren venderlas, sí, la pueden hacer eficiente y venderla, pero dejémosla que sea Argentina y que la administremos nosotros. Estemos 120% seguros de que va a ser mejor privatizarla, si no, no la privaticemos. Y estudiamos experiencias de otros países, como muchas empresas están subsidiadas en el mundo y nadie no es ningún escándalo. Porque esto sí que es un escándalo mayúsculo lo que hay acá, ¿no? Bueno, en ese marco también se registraron fuertes subas en las tarifas del servicio que prestan. Porque esto es un escándalo tras otro, escuchame. En abril, y se refiere a 2024, se autorizó un incremento, el gobierno autorizó un incremento de 209% en las facturas en el ámbito metropolitano. ¿Sí? O sea, la triplicó de un día para el otro la factura. Ahora, decime, no hay una relación, a ver, se quedaron con muchos cientos de millones de dólares, miles quizás, tal vez de miles de millones de dólares, o los despilfarraron o fueron a los bolsillos de funcionarios corruptos, o se hicieron obras innecesarias, es decir, un desastre en la administración. Y ahora resulta que quizás por eso aumentaron el 209% para que los clientes paguemos la fiesta que se hicieron, ¿no? Y te digo, yo no quiero juzgarlo, es decir, lo menciono porque es un dato objetivo que se conoce todo el mundo, lo sabe, y yo quiero decirte nada más que esto no puede quedar impune, me parece a mí, ¿sabes? Y parecería que algunos funcionarios que son responsables de todo esto no se escucha nada, ¿no? No se escucha nada de que haya un juicio de parte del gobierno, ¿no? Por eso se me ocurre decir esto, ¿viste? No me gusta denunciar a personas con nombre y apellido. Pero ¿sabes qué?
lo que me duele es que no es solamente en esta empresa, es enorme la cantidad de veces que hemos leído los diarios y sucede lo que dijo alguien, que muchas veces se destapa la olla para después volver a taparla. Entonces, ¿qué sucede? Que hay tantos jueces y de pronto tenés sindicalistas que se enriquecen mucho, tenés políticos que se enriquecen mucho, y muchos sabemos de algunos políticos que se han enriquecido muchísimo. ¿Y cómo es que se sigue enriqueciendo inclusive algunos de ellos? Y no pasa nada en Argentina, parecería. Entre los jueces mismos hubo jueces que se han enriquecido muchísimo, no con el salario que cobran, que por lo demás durante muchísimos años no pagaron el impuesto a las ganancias cuando todo el mundo lo pagaba, los jueces. Y no hubo, había interés político de algunos, ¿sí? Y buena voluntad de algunos para terminar con esa situación de que no pagaban impuestos a las ganancias. Y no sé si actualmente sigue habiendo algo para terminar, para solucionar completamente el tema de que no pagan impuestos a las ganancias los jueces. ¿Viste? Habida cuenta también de que tienen sueldos también enormes. Y bueno, si tiene un sueldo correspondiente a la categoría de funcionario que tienen, no me preocupa. Lo que quiero es que no sea algo como esto, 76 millones de pesos, ¿te das cuenta? Acá no solamente se trata de que no lo hagan más esto, sino de que haya una norma, ¿sí? O un ente que se ocupe de controlar los salarios de los funcionarios. También sucedió algo parecido a esto en el Banco de la Nación Argentina, en la época del presidente Macri, en que había algún funcionario que fue nombrado presidente y se adjudicó un salario que era para, no sé, para sorprenderse muchísimo, porque si tenía que ganar 4, él se adjudicó como funcionario, como presidente, y capaz que se adjudicó 18, no sé. Entonces, creo que te exageré un poco, pero mucho más, muchísimo más de lo que le corresponde. Y si sumás todas las empresas del Estado, ¿no? Y bueno, no se trata justamente entonces de privatizarla, de establecer un reglamento, una norma que sea sensata, ¿no es cierto? Que no tenga libertad para todo un funcionario, ¿no es cierto? Tanto lío es con que haya un ente que regula los salarios de todos los funcionarios, con lo cual no quiero decirte que tienen que ganar menos de lo necesario, no, que ganen lo que corresponda, ¿sí? Desde el punto de vista eh, del mérito que tienen, ¿no? Como funcionarios, porque requiere estudio, requiere formación, requiere capacidad de liderazgo, todo eso. Pues bien, que se retribuya, pero lo justo, ¿no es cierto? Y listo. Este, bueno, además de haber aplicado un aumento del 209%, creo que fue por el mes de abril, no, esto fue el mismo mes de diciembre, vos sabés que, a ver, acá sí, se autorizó en abril esto, pero el mismo mes de diciembre, cuando asumió el presidente Milei, hubo aumentos en otras empresas, y también increíbles, de un día para el otro. Entonces, ¿cómo podés tener un país con poca inflación, con estabilidad de precios y salarios, si este hombre te hace desbarajustes que en ningún país del mundo lo realizan? Y lo que duele también, ¿sabes qué es? Que hay economistas, inclusive algunos católicos, son católicos prácticos, que practican la religión, y sin embargo tienen ideas liberales que son lamentables, ¿viste? Que no parecen tener sensibilidad con la parte más débil y necesitada de la población, ¿sabes?
y pretenden, dice, que antes de fin de año, se refiere al año 2024 creo, se reduzcan sensiblemente los subsidios que recibe AISA. Con ese mecanismo planean el ahorro de 440.000 millones de pesos. O sea, ¿y quién paga los 440.000? Los usuarios de AISA tendrán que pagarlo, porque si le quitan los subsidios, ¿viste? Ahora, ¿sabías que, habrás sabido, ¿no? Sabrás vos, si tenés unos cuantos años, que en Argentina, ¿cuándo fue caro el agua? Ahora, si lo hubieran aumentado ahora al doble, porque bueno, hay una situación distinta, sería 3 veces menos, 4 veces menos que cobran ahora. Y te diste cuenta de que estamos pagando una fiesta nosotros, de unos pocos funcionarios, o de muchos, no sé, pero que no, usar una empresa para financiar una campaña política, como dice por aquí también, es difícil de comprender, ¿viste? Es difícil de comprender. Y también ahora, además de AISA, quieren privatizar Correo Argentino, Belgrano Cargas, corredores viales, trenes argentinos. Por eso yo quiero hacer un llamado, ¿viste? Una invocación modesta, ¿no? Humilde, si querés también, a todos los funcionarios del Estado, a los 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, para que sean prudentes, para que no permitan que un gobierno irresponsable, puede ser el de ahora, de cualquier momento, haga cambios que son perniciosos para la soberanía del país y para el bienestar del pueblo argentino. Por lo demás, ¿viste? Ah, otro elemento a tener en cuenta en todo esto es el Fondo Monetario Internacional, ¿sabes? Porque el Fondo Monetario Internacional, quizás muchas de las cosas que vemos acá, que leemos, no hemos quizás escuchado que el Fondo Monetario la sugirió. No creo que el Fondo Monetario te sugiera que un partido político utilice a una empresa para financiar su campaña política, ¿no? Y otros curros y demás, con los autos que compraron, con tanto, digamos, zafarrancho que hicieron, ¿no? Zafarrancho de curro, ¿no es cierto? Un curro multifacético es este. Y bueno, por favor, seamos más sensatos, seamos más honestos. Otra situación que se dio es que en el municipio de Quilmes, que es una de las zonas que abarca AISA, le cobraron a la empresa 445.248.000 pesos por incumplimiento en la atención de los usuarios del servicio de agua potable y cloacas en el distrito. ¿No? Y le cobraron esa multa porque mucha gente se quejaba de la falta de atención presencial. Es decir, ¿cómo no van a poner gente para que atienda, viste? O quieren que lo hagan todo con robots, ¿no? Como hacen ahora por WhatsApp. No, comuníquese por WhatsApp y te atiende alguien que no sé, haga mejor la pregunta, ¿no? Le repetimos, siga marque el número del menú que le indicamos y esas pavadas, ¿viste? Que tendrían que prohibir el tema de los robots en Argentina, ¿no? Primero eso. Y además tendrían que, digamos, tendría que volver la atención presencial inclusive por teléfono, ¿sabes? ¿Cómo te puedo decir? Porque otro de los temas de AISA es que en su sitio de internet te dice que te habla de la participación del usuario, ¿no? Sí, te dan mucha participación, te permiten mandar WhatsApps, te permiten mandar correo electrónico, quizá también, sí, es lo que dicen, te permiten comunicarte por medio de la página, no sé, pero todas por medio virtual, no presencial, ¿viste? No, digamos, tendría que haber
una manera más efectiva, más eficaz de que el usuario común llegue a la empresa con su queja, ¿no? La de él o varios que se juntan para quejarse. Y ¿sabes qué? Alguna vez te dije, te comenté, que en todos los organismos del Estado, en las empresas estatales también, y cuando me refiero al Estado me refiero a los tres niveles, municipal, provincial y nacional, tendría que haber un ente, ¿sí?, extra. Bueno, es una posibilidad, te digo, es una posibilidad que podríamos concretar, porque se trata de auditar a las empresas, de controlarlas por gente que no sean ellos mismos, porque a veces son ellos mismos, o cómplices, que otro organismo que es cómplice de ellos, o un partido político que también es cómplice, ¿entendés? Gente que sea extra poder, ¿sí? Y quizás sean jubilados, pero por eso te digo, vuelvo al tema, porque a veces se me aparto antes de contestarte, que haya la posibilidad de que ciudadanos capacitados, contadores públicos, supuestamente licenciados en administración, o que tienen experiencia en esto de controlar empresas, de controlar balances y demás, y los números del gobierno, bueno, que tengan la posibilidad de acceder a las cuentas públicas y a los balances de las empresas estatales. Inclusive, bueno, me refiero también, puedo referirme así, a las escuelas, que creo que parecería que va bien, no importa, igual que se controle cómo se administra el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, cómo se administran los hospitales, que haya gente que controle cada hospital, a ver cómo se gasta el dinero, ¿viste? Y cómo se administra. De modo que todo se perfeccione, sea cada vez más perfecto, ¿viste? Que haya más seriedad en todo. Por supuesto que para que todo esto sea excelente, lo que yo te propongo, tendría que haber una formación religiosa en todos los funcionarios, jueces, legisladores, poder ejecutivo, ¿sí?, funcionarios estatales, presidentes de empresas públicas, todo lo que tiene una función pública, así como los que no la tienen, que trabajan en el ámbito privado. Bueno, tendríamos que tener todos una buena formación religiosa, es decir, que haya integridad, ¿entendés? Integridad moral en cada funcionario, en cada argentino. Y soy consciente de que de hoy para mañana, ¿sí?, es difícil que, digamos, que todo el mundo se vuelva honesto, ¿no es cierto? Que deje de haber curros. Yo voy a rezar para que yo sea honesto, ¿sí? Traté de ser honesto en la vida, modestamente te digo. Pero voy a rezar para no corromperme, ¿sabes? Porque siempre que hablo de algo de un tema moral, quiero decirte que yo también me arrepiento si cometí un pecado, porque los he cometido, ¿sí? Todo el mundo cometemos, sí, pero yo también. Pero bueno, no. Por suerte no ocupé ningún cargo y en donde trabajé, bueno, y en mi vida, desde los 7 años que trabajo, y no me acusa la conciencia, ¿entendés? De haber metido en curros y todo eso, no me acusa. Pero bueno, no quiere decir que por eso yo sea perfecto, no. Lo que te quiero decir es que, por favor, tenemos tantos sufrimientos argentinos con la economía, con lo que sucede con la natalidad, con lo que sucede con la educación sexual, con todo este desbarajuste moral que estamos viviendo. Empecemos a ser un poco mejores. No sé si no soy una autoridad moral, no es cierto, creo en Argentina para decírtelo. Pienso, pero sí te lo puedo decir también, si tengo buena voluntad, si tengo buenas intenciones, ¿entendés? Y como te decía, bueno, además de las empresas que mencioné, quieren privatizar, no sé si te dije, el Banco Nación, Nación Seguros, que son empresas del grupo del Banco Nación, no estatales. Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguro de Retiro, Nación Servicios, Nación Bursátil.
Pellegrini, Sociedad Anónima y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Bueno, yo te digo, alguna vez me pareció que alguna empresa pública sería bueno privatizarla, pero ¿sabes qué? Ahora no, ahora me di cuenta de que, algunas te digo, bueno, no muchas, pero me di cuenta de que no, que en Bolivia, por ejemplo, mira, no conozco mucho Bolivia, no sé, no estoy tan seguro de lo que te digo, pero en la época de Evo Morales, que está tan cuestionado, y justamente, digamos, con razón en algunos aspectos, lo que hizo Evo Morales fue ahorrar al país mucho dinero estatizando empresas y ganando soberanía, porque Bolivia estaba cooptada por capitales, si no me equivoco, lo voy a estudiar mejor, pero creo que no me equivoco mucho, ojalá que no me equivoque mucho, por capitales extranjeros. Y bueno, igual que Perón, cuando estuvo en Argentina, cuando gobernó el primer gobierno, Perón le quitó al país, digamos, pagos al exterior de muchísimo dinero, porque él construyó en Argentina lo que podemos construir nosotros. Como por ejemplo cuando creó la empresa naval, ¿entendés? Y dejamos de pagar fletes increíbles al exterior. Esto que te digo, viste, es un poco, digamos, ¿cómo te diría? No soy un experto en peronismo, viste, lo que sí, no quiero decirte que el peronismo no necesita muchísimos cambios, ¿sabes? Pero a ver, algunos aspectos puntuales hay que cambiar dentro del peronismo y quizás si lo que tiene el peronismo de deshonestidad, que la tiene desde todos los gobiernos después de Perón y también en el gobierno de Perón hubo algo de eso, bastante grande, bueno, unas materias pendientes en el peronismo es la honestidad, ¿sabes? Porque es una constante, se da falta de honestidad casi siempre y mucha falta de honestidad, ¿viste? Y los otros partidos, bueno, y los otros partidos también, ¿viste? También los otros partidos políticos. Por lo tanto, todos tenemos que mejorar. Bueno, parece mentira cómo pasa el tiempo. Bueno, mira, lamentablemente tengo que terminar enseguida, si puedo. Pero te comento rápidamente que otro artículo que se refiere a AISA dice que mientras 9.000 familias sufren el ajuste de Caputo, bueno, el ministro de Economía que tiene una actividad muy criticable, ¿sabes? Muy criticable. 9.000 familias que sufren el ajuste de Caputo, no, mientras sufre mucha gente el ajuste, un funcionario del gobierno que había sido jefe de gabinete, creo, Nicolás Pose, se queda con la empresa AISA. O sea, siempre hubo problemas, hay un montón de problemas. Pero para colmo, ¿viste? Yo me dije, ¿y cómo anda la empresa de gas en Argentina, Metrogas? Bueno, la empresa Metrogas, te doy un dato nada más, rápidamente. La empresa Metrogas, ahora te digo si tengo acá, a ver. No, simplemente te digo, en el primer mes de gobierno de el señor Javier Milei, aumentó el gas. ¿Cuánto aumentó el gas en el primer mes de gobierno? Si me equivoco después lo rectifico, pero es increíble, es increíble. ¿Sabes cuánto manipuló? ¿Cuánto aumentó? Hasta 543% las tarifas de un día para el otro, apenas comenzó. Mira, esto fue en diciembre del 23, ¿sabes? Diciembre del 23. Un ataque directo, dice, a los bolsillos de los trabajadores. ¿Cómo no va a ser así? Escúchame. Esto lo dejo aquí porque también te quería hablar
y si Dios mediante lo contiene en otro momento, de que Argentina, fíjate como país, fíjate acá, ya como gobierno, tenemos una corrupción ya bastante grande, ¿no? Argentina tiene que pagar 1.300 millones de dólares porque, con ocasión de unos bonos, ¿no es cierto?, que emitió la República Argentina, había prometido pagar, ¿no?, un pago adicional de esos bonos si el PBI de Argentina pasaba del 3,3, era del 3,3 o más por ciento anual, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? Fue del 3,2. Ahora, ¿por qué fue el 3,2? Porque dibujaron los números para no pagar ese plus que prometieron pagar. Entonces les hacen un juicio, los bonistas, los dueños de los bonos, 1.300 millones de dólares. Y ellos, digamos, rechazaron, ¿sí?, bueno, rechazaron un pedido que le hicieron de no correr esa multa, enérgicamente se opusieron, porque estaban seguros de que es un curro muy, muy grande de un país, ya no de un gobierno, ¿viste? Así que bueno, eso fue en la época de que Axel Kicillof fue ministro y Guillermo Moreno secretario de Comercio. Te doy gracias. Y déjame aclararte nada más, no quiero jugar a nadie, quiero simplemente decir, por favor, si algunos de los funcionarios que yo mencioné cambiaron y ahora son honestos, se arrepintieron, ojalá, ¿viste? Parece que te hablo como un niñito, ¿no?, cuando te cuento esto, porque parece que o soy muy inocente, o soy muy iluso, soy muy ingenuo, pero yo quiero una Argentina mejor, ¿sabes? Y quiero que si un hombre cambia, eso es lo bueno, que cambió, bueno, entonces me olvido de todo. Pero si no cambian, que cambien, ¿entendés? Para bien de todos los argentinos, que seamos buenos. Amén. Gracias. Hasta otro momento, que sigan.